Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional, Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy es 26 de diciembre del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el Evangelio según San Juan, capítulos 4 al 6, Juan 4 al 6. Quisiera leerles lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 29, versículos 11 al 14. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Bueno, hemos visto durante todo este año, a través de nuestro devocional al Señor Jesucristo, desde el principio hasta el fin. Lo hemos visto, como mencionamos la semana pasada, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde los escritos de Moisés hasta el libro de Juan. Hemos visto cómo en este libro del pacto, cómo el Señor Jesucristo se manifiesta como esa manifestación plena del amor eterno del Padre. Y, y estos versículos que vemos de Jeremías, que están escritos pues a los que van a ser llevados cautivos a Babilonia, mm, hay un llamado a que confíen, ¿sí? A pesar de que el mismo pecado de la nación los hizo llevar cautivos, pues siempre ha habido un remanente fiel, siempre ha habido personas que en cualquier o en medio de las circunstancias adversas y contrarias a la fe y a la verdad, se han tratado de mantener fieles al Señor. Y aquí hay una promesa extraordinaria, eh, diciendo primero que los pensamientos del Padre son siempre pensamientos de bien, son siempre pensamientos de paz, son siempre pensamientos basados en el amor. Y dice, para darles un fin con esperanza, ¿sí? No solo el fin que cada uno espera, sino un fin con esperanza. Y y es lo que quisiera que viéramos hoy un poco en los textos que nos sugiere la guía devocional para el día de hoy. Eh, un fin, ¿sí? Todos tenemos un propósito. El fin se define como una meta, como un lugar a donde llegar, como un objetivo que alcanzar. Y el Señor está diciendo que Él tiene pensamientos buenos acerca de nosotros. Es el Padre que ama. Es el Padre que siempre nos ha amado y que espera que nosotros de su mano aprendamos eh, pues a guiarnos, a conducirnos en este mundo para que alcancemos no solo los objetivos que nos plantea el mundo sí nos plantea una agenda, lastimosamente el mundo sí nos plantea unos propósitos que a veces ni siquiera son los nuestros y mucho menos los propósitos del Padre. Pero en los buenos pensamientos del Padre está que alcancemos esos propósitos, que alcancemos esos objetivos que de fondo tienen un gran objetivo y es la mayor gloria del Señor. Pero ¿qué nos está diciendo Jeremías? Dice, ustedes me buscarán, dice el versículo 12, me invocarán, vendrán, orarán a mí y yo os oiré. Entonces también para que esos pensamientos buenos que tiene el Señor de nosotros, para que tengamos ese fin, para que alcancemos ese objetivo, ese propósito del Padre. Bueno, una palabra más acertada me parece que es propósito más que objetivos, pero ¿qué implica? Dice, me van a buscar, si me buscan me van a hallar,
porque me van a buscar de todo el corazón. Así que aquel que busca de todo corazón al Señor, lo va a hallar. ¿Y cómo lo va a hallar? Dice, me invocarán, vendrán, orarán y yo os oiré, porque lo vamos a hacer de todo corazón. Em, Nosotros podríamos tal vez pretender engañarnos a nosotros mismos, nosotros podríamos pretender engañar al prójimo, tal vez lo podamos lograr, ¿sí? Es muy posible que nos podamos engañar a nosotros mismos, es muy posible que logremos engañar a los demás, pero a aquel que escudriña los corazones, a aquel que conoce los pensamientos, aquel que, como dice el Salmo 139, aún no está la palabra en nuestra boca y él ya la conoce, a él no le podemos engañar. Así que él siempre sabrá las verdaderas intenciones de nuestro corazón y es lo que a la luz de la Escritura y a la luz de la presencia del Señor, nosotros necesitamos constantemente estar evaluando y revisando qué es, cuáles son las verdaderas intenciones del corazón y es lo que el Señor va a ver. Por eso dice em, que Él escudriña las mentes y los corazones. Así que vamos a ver cómo en el Evangelio de San Juan hay unas personas que, que le buscaron y le hallaron porque lo buscaron de todo su corazón. ¿Qué hicieron ellos? Le invocaron, vinieron, oraron, el Señor oyó y el Señor cumplió ese propósito. Como dice, ese fin con esperanza, alcanzaron ese propósito que cada uno tenía. Y ese propósito se basa muchas veces en una necesidad, en en suplir una necesidad que de fondo sabemos que es una necesidad espiritual. Hay muchas situaciones que nosotros vivimos, familiares, laborales, económicas, físicas, que tengan que ver con la salud física. eh, y el fin que el Señor tiene para nosotros en todo es glorificarse, ¿sí? En algunos casos que hemos visto en la Biblia, como con Pablo, él tenía un propósito, él tenía un anhelo de ser sano físicamente, pero de nuevo, de fondo el anhelo y el propósito es la mayor gloria del Señor. El Señor en el caso de Pablo le dijo que no lo iba a sanar, pero que se iba el Señor a glorificar en su debilidad y que todo lo que para él sería una limitante, en el Señor sería una oportunidad, pero una respuesta, o sea, de parte del Señor siempre a aquel que le invoca de todo corazón, que le busca de todo corazón, que viene, que ora, será escuchado. No hay manera que el Señor no escuche a alguien que viene con un corazón arrepentido, con un corazón sincero, con un corazón que humildemente le expresa su necesidad. Ahora, la respuesta del Señor es conforme a su soberana sabiduría y a sus soberanos planes que tiene para nosotros. El Señor no necesariamente tiene que dar la respuesta como cuando nosotros lo pensemos. El Señor en su soberanía es perfecto. Y en verdad, como seguramente se ha acuñado el dicho, los tiempos del Señor son perfectos. Y vamos a ver en estos capítulos de Juan unos personajes que entienden lo que Jeremías está diciendo, que vienen a él, que invocan su nombre, que vienen de todo su corazón, que hacen y ejercitan la fe. La fe necesita ser ejercitada y que en este ejercicio de venir a Él, de invocarlo, de buscarlo de todo corazón, pues hallaron una respuesta donde se cumpliría el propósito del Señor. Tenemos la mujer samaritana, una narración singular de Juan, o sea, que no está en ninguno de los otros tres evangelios. Bueno, sabemos de la singularidad del Evangelio de San Juan, entre ellas, que Juan no llama a los milagros milagros, sino señales. Juan se centra mucho en la idea de las señales, como manifestaciones claras de el Mesías, del Señor, como Hijo de Dios, como Dios entre nosotros. Y aparece entonces la mujer samaritana, una escena eh, con muchas particularidades, una escena donde el Señor está
está rompiendo muchísimas barreras. Eso es lo que está haciendo el Señor acá. Está rompiendo barreras, eh, no sé, nacionales, culturales, religiosas también. Está rompiendo una cantidad de esquemas que tal vez limitaban para que la verdad fuese extendida. Primero, él es reconocido, bueno, la primera es que él es judío y ella es samaritana, y entre los judíos y samaritanos hay una rivalidad de muchísimo tiempo. Segundo, que él es hombre y ella es mujer, ¿sí? Tercero, que él es reconocido como un maestro fariseo, ¿sí? Porque pues sin duda alguna el Señor Jesús hacía parte de esa corriente farisea, que fariseo no, a ver, nosotros vemos la palabra fariseo como algo malo, pero fariseo tiene que ver como con aquellos que están apartados, ¿sí? Y era una corriente del judaísmo que en general tendía a vivir de una manera diferente cumpliendo la escritura. O sea, en esencia el fariseo no era malo, solo que muchos fariseos de la época del Señor se habían desviado un poco del camino. Entonces tenemos muchas barreras que el Señor cuando se sienta rompe con ella. Em, Sabía la necesidad que ella tenía. Él estaba en el momento oportuno y es lo que seguro nosotros vamos a discernir. A veces creemos que el Señor está lejano, a veces creemos que el Señor no nos atiende, a veces que el Señor es ajeno a nuestra realidad, pero aquí vemos que el Señor es completamente oportuno. El Señor está en el momento que debe estar y cómo debe estar. Y estaba ya al mediodía, ¿sí? No era una hora fácil, estaba al mediodía, se sentó en el pozo, o sea, algo así como que preparó las circunstancias para tener este encuentro con esta mujer, que en muchas interpretaciones, que me parece muy sensato y coherente, asocian lo que esta mujer llama o lo que en la conversación con el Señor tiene como muchos maridos, que también puede ser traducido como señores, ¿sí? Que habla de señores, como las creencias que esta mujer tenía. Muchos con coherencia a lo que dice Segundo de Reyes 17, cuando habla de los samaritanos, de los dioses de los samaritanos, del culto que tenían los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran israelitas mezclados con otros pueblos que trajeron los asirios. Y en esa mezcla los asirios trajeron dioses, eso está en Segundo de Reyes 17, trajeron dioses de 5 naciones diferentes, ¿sí? Entonces, los israelitas que estaban allí tenían la creencia en el Señor, en Yahvé, Jehová, como le quieran llamar, en, y luego los asirios van a traer personas de 5 nacionalidades que tienen 5 dioses diferentes. De nuevo, esto está mencionado en Segundo de Reyes 17. Y pues algunos comentaristas han entendido porque el contexto del capítulo 4 tiene que ver con el culto y la adoración, ¿sí? Y, y algunos creen que esta es referencia de los 5 maridos y que el sexto tampoco es tu marido o tu señor, ¿sí? De nuevo, puede traducirse adecuadamente como señor. Hace referencia entonces no a que esta mujer tenía una insaciedad de hombre, sino una necesidad espiritual. Y todo el contexto del capítulo 4 tiene que ver es con la necesidad espiritual de a quién adorar, ¿sí? Y en esta conversación que el Señor primero la acepta, de nuevo va más allá de las barreras sociales, políticas, religiosas que pudiera haber. Él entiende una necesidad que tiene esta mujer. En serio, cuando lo lean en detalle, el tiempo no nos da, se van a dar cuenta que toda la discusión se centra en dónde adorar, ¿sí? ¿Dónde? ¿Cuál es el lugar de la adoración? Y cómo adorar, ¿sí? Y en últimas también a quién adorar. Y es donde el Señor dice, no depende ni en este monte ni en otro, sino aquellos que en espíritu en verdad adoran al Padre, aquellos que en espíritu en verdad
se entregan al Padre, encuentran en el Padre el centro mismo de la adoración, porque el centro mismo de la adoración no es nadie diferente al Señor Jesucristo, ¿sí? No es un lugar, no es una persona, no es una doctrina, no es una ideología. El centro mismo de la adoración es el Señor y es lo que él está discutiendo con ella. Conclusión, es una mujer transformada que luego se va a convertir en un instrumento. Era una evangelista en potencia, ¿sí? Tan evangelista que los hombres, dice así, de Samaria creyeron a su testimonio. Y me llama mucho la atención porque sigue habiendo una inquietud espiritual también en aquellos habitantes de Samaria que los judíos rechazaban, ¿sí? Los judíos consideraban de que no eran pues ya israelitas, sino que era una mezcla de naciones y los menospreciaban y pues obviamente los samaritanos también tenían diferencias por estos motivos con los judíos. Luego aparece un noble, que era digámoslo así, un principal dentro del reino de Herodes Antipas, que era el hijo de Herodes el Grande, que era tetrarca de Galilea. ¿Sí? Tenía su palacio en la ciudad de Tiberíades, que fue edificada en honor a Tiberio César, y, y dice que este noble, eh, versículo 45 del capítulo 4, el Señor vino a Galilea, los galileos le recibieron, y habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta, vino pues el Señor a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Cafarnaúm un oficial de Herodes Antipas, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le suplicó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces el Señor le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Sí, acordémonos que Juan habla de señales. O sea, si ustedes no ven, no creen. El oficial le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y el Señor le contestó: ve, tu hijo vive. Y ojo con esto, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron las buenas nuevas diciendo: tu hijo vive. Y él entendió, es lo que dice en los siguientes versículos, que en la hora misma que el Señor le dijo por su palabra: ve, tu hijo vive, el niño fue sanado. Pero muy importante de este hombre noble, dice que creyó a la palabra que el Señor le dijo. No se quedó en como en los hechos, o sea, no creyó porque lo hizo, sino que creyó porque lo dijo. Y cuando creyó porque lo dijo, pues entonces vio el cumplimiento de las palabras del Señor. Lo que Jeremías nos está diciendo: me buscaréis, me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros. Vemos la samaritana que encontró al Señor y vemos a este noble que tenía una necesidad, tenía un anhelo, un fin, y era la sanidad de su hijo. Pero todo esto, todas estas señales, como las dice Juan, ¿en qué redundaba? En que su fe se fortalecía, en que su fe se arraigaba mucho más al Señor, porque el ver estos milagros, el ver el cumplimiento de estos propósitos, pues obviamente generaba en ellos una fe mayor, una convicción mayor en el Señor y acciones pues que iban a llevar a otros a que se convencieran de Él, como vemos a la samaritana evangelizando. Luego aparece en el capítulo 5 Betesda, el paralítico Betesda. Betesda es casa de la misericordia, un hombre que lleva 38 años padeciendo una enfermedad. Bueno, se los he mencionado. El judaísmo tiende a ser muy supersticioso y había una superstición que venía un ángel, movía las aguas y que aquel que pudiera ingresar primero a las aguas podría ser sano. Vemos un hombre con un padecimiento de 38 años, paralítico.
Pero vemos un proceso muy especial aquí en la sanidad pues el tiempo nos apremia, pero vamos a ver como cinco pasos que experimenta este paralítico para ser sano de una enfermedad de 38 años, que de fondo nos puede dejar ver que también implicaba una necesidad y una dificultad espiritual. Bueno, dice que el Señor está allí en la casa de la misericordia, está el hombre que está padeciendo, y dice el versículo 6 que cuando el Señor lo ve acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, sí, insisto, el Señor es oportuno, ¿sí? Está en el lugar que debe estar cuando debe estar. Y también vemos en este hombre, esa era la única opción que le encontraba, ingresar a las aguas de Bethesda, ¿sí? Ingresar a las aguas cuando hubiese movimiento de las aguas para ser sano. Cuando el Señor entonces identifica la necesidad de este hombre, dice que estaba allí y le pregunta, ¿quieres ser sano? Primero. Es una pregunta parece muy obvia porque alguien enfermo, ¿qué pensaríamos nosotros que quiere ser sano? Pero el Señor necesitaba no que él no lo supiera, sino que se convenciera que quería ser sano. Ya sabemos, hay mucha gente que en el fondo no quiere ser sana. Mucha gente se acostumbra a la enfermedad, mucha gente vive de la enfermedad, se sirve de la enfermedad, mucha gente apalanca su vida misma en la enfermedad, llama la atención con la enfermedad y le dice, ¿en verdad quiere ser sano? ¿En verdad quiere ser libre? ¿En verdad quiere experimentar el propósito de Dios en su vida? Y él le contesta. Luego el Señor le dice, versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda, que hay cosas muy importantes, porque la acción de levantarse, tomar su lecho y andar es la acción misma o la evidencia de la sanidad. Era un hombre paralítico, cuando hablamos de un lecho, era como una especie de camilla en la que lo llevaban y lo traían. Le dice, levántate. Esto es muy tenaz porque ya no es que dependas de los otros, sino que vas a depender del Señor. Y ya no es de la fuerza de otros, sino de la fuerza del Señor. Y en la fuerza del Señor tendrás la capacidad de llevar tu propio lecho, ¿sí? Algo así como cuando dice el Señor, quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Cada uno tiene una cruz que tomar, cada uno tiene un peso que llevar, y es así. Solo que el Señor también nos enseña que ese peso que cada uno debe llevar en el Señor es una carga ligera, ¿sí? Pero cada uno tiene un peso que llevar, cada uno tiene una cruz que llevar, cada uno tiene un lecho que llevar. Y, y el que nos va a ayudar a nosotros es el Señor a llevar ese peso. Por eso nosotros no podemos pretender llevar la cruz de otro, la carga de otro. Eso no está bien. A veces nos cargamos en la vida más de lo que debemos. No somos Mesías. Mesías solo hay uno, Salvador solo hay uno. Cada uno lleva las consecuencias de sus propias decisiones. Cada uno lleva la cruz sobre sus hombros, pues que le corresponde, ¿sí? ¿Yo qué puedo hacer? Yo puedo interceder, yo puedo pedirle al Señor que tome la carga de mi hermano, que tome la carga de mis padres, de mis hijos, de mis amigos, de mis discípulos, no sé, que les ayude en la carga. Yo no puedo llevar la carga de la iglesia, de los pastores. Si no me corresponde, no, pero sí como intercesor, yo puedo pedir al Señor que intervenga y Él sea el que le ayude a tomar ese lecho, a tomar esa cruz y seguir al Señor, ¿sí? Porque el único Mesías, Salvador, absoluto, sanador y liberador es Jesucristo, no yo, no soy yo. Mi labor es postrarme ante el Señor y buscar su favor para aquellos que sabemos que lo necesitan. Yo quisiera, pienso yo, no sé, alimentar a todos los niños que están padeciendo de hambre, pero yo no tengo cómo, pero sí tengo una herramienta muy poderosa en verdad, que es la oración ferviente con fe. Y nos vamos a asombrar cómo el Señor interviene cuando alguien ora, intercede con todo el alma y el corazón por el otro. Dice entonces, levántate, toma tu lecho y anda. Y en el 14 le va a decir, no peques más para que no te venga alguna cosa peor.
De alguna manera esta enfermedad tendría que ver también, como otras sanidades, con el pecado. Entonces, ¿qué le está diciendo? Primero, ¿quieres ser sano? Segundo, entonces, listo, vas a levantarte, vas a tomar tu propia carga y vas a caminar. Y este milagro lo vas a cuidar como no volviendo a pecar. Y en el capítulo 6 aparecen 5.000 que van a ser alimentados. Es una escena muy, muy conmovedora. Em, por un lado está Felipe que calcula, en verdad no, pues el cálculo estaba muy por debajo de lo que podrían. Un denario daba como para la alimentación casi de un día de una persona, ¿sí? Aparece luego Andrés y trae 5 panes de cebada. La cebada era la comida de los pobres, ¿sí? Por eso, pues era muy particular la actitud de Andrés también. Esto es lo que hay, este es el recurso que hay y cómo el Señor, de una estrategia muy especial, multiplica para alimentar. Pero me llama mucho la atención de este capítulo 6 mucho. Y es que muchos podrían deslumbrarse por la abundancia. Había muchos panes, peces, la gente se saciaba y a veces en la saciedad perdemos de vista la sensatez. ¿Sí? A veces la saciedad nos como que nos enceguece. Y me llamó mucho, mucho, mucho la atención el versículo 12 y 13 porque dice, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Al Señor no le gustan los desperdicios. El Señor nos exhorta a cuidar lo mucho y lo poco. ¿Y saben qué recogieron? Pedazos. Muchos pensarían sobras. O sea, no eran los panes enteros, eran pedazos de panes. Pero el Señor no quiere que desperdiciemos nada. Un minuto puede ser un gran desperdicio. Un minuto diremos, un minuto no es nada. No, el Señor no quiere que desperdiciemos ni el tiempo, ni los recursos, ni los talentos. Él quiere que administremos sabiamente lo que también viene de sus manos. El milagro que el Señor hace en nosotros, Él espera que lo cuidemos. Me llama además la atención que recogen las 12 cestas, o sea que cada apóstol tendría una cesta y como decían las abuelas, el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Estos fueron instrumentos para alimentar a otros. Estos fueron medios del Señor para bendecir a otros y en ellos les quedó una porción. ¿Sí? O sea, cuando yo soy canal de bendición, cuando yo soy medio de bendición, cuando mis recursos, cuando mis talentos, cuando mi tiempo, yo lo pongo delante del Señor para glorificarlo a Él y bendecir a otros, siempre ese canal de bendición para otros será bendecido. Le tocará la mejor parte, como la escogió María. ¿Y cuál es la mejor parte? La recompensa que viene de parte del Señor. Aquí vemos, porque el tiempo no nos da para detallar otras cosas, pero vemos cómo esta mujer samaritana, el hijo del noble, el paralítico, los 5.000, me quedó pendiente algo sobre los discípulos, buscaron al Señor entendiendo que el Señor podría darles ese fin, ese propósito con esperanza. Y nosotros, cada uno tiene una necesidad. Hay que poner esa necesidad delante del Señor, entender también en medio de esa necesidad cuál es el propósito que el Señor tiene y descansar en Él. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo, que es fácil y ligera mi carga, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos eso del Señor y confiemos en Él. Nosotros no tenemos capacidades como las de Él. Nuestra gran capacidad, el gran, digámoslo así, poder que el Señor nos dio es la confianza, la fe, la oración, la esperanza y disfrutar de ese plan y ese propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Démosle entonces gracias al Señor y empecemos esta nueva semana orando como el Señor nos exhorta.
Padre eterno, queremos hoy darte gracias por este nuevo día, por esta nueva semana que comenzamos. Darte gracias porque estás con nosotros, porque no nos has abandonado, porque cuidas nuestros sueños, Señor, como el guardián, el que nunca duerme, el que nunca descansa. Estamos delante de ti, Padre eterno, para entregarte este día, esta semana, todos nuestros asuntos, Señor, ponerlos en tus manos, pedirte que tu bendición nos acompañe. Tú sabes que tenemos necesidades, dificultades, anhelos, y queremos ponerlos en tus manos, confiar en ti, Señor. La mayoría de las cosas se salen de mi control. Y es bueno, Señor, es bueno reconocerlo para ser humildes, para saber que sin ti nada soy en este mundo, y que sin tu favor y tu ayuda, Señor, yo no puedo enfrentar nada en este mundo. Te pido tu bendición, Señor, sobre cada uno de estos tus hijos. Acompáñanos, no nos sueltes de tu mano, por favor. Guíanos a toda verdad, Señor. Te pido que, que escuches la oración de tus hijos siempre y que nos dejes ver hoy tu favor, tu misericordia y tu gracia. Que podamos ver lo que hemos oído, ser obedientes a tu palabra para ver, Señor, esas señales prodigiosas que solo pueden provenir de ti. Muchas gracias, Padre Eterno, por estar con nosotros y escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.